¿Están todos conectados? Sí. Sí, profe. A ver, porque es que, permítame, no empieza a grabar. Y veo desde aquí, desde la ventana, que se fue la luz en todo Pasto. Entonces, si se les corta la energía, estar preparados. Bueno, esperemos que podamos avanzar con nuestro curso acá. Listo, entonces, por favor, hagan el saludo o su nombre o presente para que quede el registro. Jessica Álvarez, presente. Javier Rosales, presente, profe. Tatiana Morales, presente. Joan Mejía, presente. Jesús David Romero, presente. La profe, buenas noches. Perfecto. John Jairo Erazo. David Ruano, presente, profe. Profe, buenas noches. John Buenas Córdoba, noches. presente. Perfecto. Buenas noches. Vicente Enríquez. Vicente España, profe. Perfecto. Bueno, señores y señoritas, el tema es el siguiente. Entonces, bueno, yo quería iniciar este día poniéndoles de presente pues todo el sistema de la universidad virtual para efectos de cómo ingresen, cómo matriculen, cómo accedan a la información. Lastimosamente, pues está caída la... Buenas noches, Wilmer Arevalo. Buenas noches, Wilmer. Entonces, pues nos vemos obligados a iniciar ya directamente con nuestra presentación. Habíamos terminado de ver entonces ese escenario de los principios del derecho laboral que, les insisto, son unos conceptos básicos que debemos interiorizar para interpretar cualquier escenario del derecho laboral. ¿Listo? En cualquier escenario que estemos, como trabajadores, como jefes de talento humano, como gerentes, como empresarios, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso nos va a poder permitir otras circunstancias. Terminamos nosotros con los principios, eso fue nuestra última clase. Entonces nos procedemos ya a adentrarnos en lo que son las nociones ya del contrato de trabajo, qué es trabajo, las modalidades del contrato de trabajo y eventualmente analizar algunas de sus características. Espero el día de hoy poder avanzar en lo que más podamos en estos temas a efectos de pues poder abordar también los temas del derecho comercial que nos quedan pendientes. Entre la noción jurídica de trabajo, la conseguimos en el artículo 5º del Código Sustantivo del Trabajo, pues está estas definiciones que muy sencillamente nosotros las podemos revisar, seguramente ustedes ya la vieron con la doctora María Alejandra, pero vamos a recordar entonces que es una actividad humana libre en la medida de que nadie puede ser forzado a trabajar y todos tenemos derecho a acceder al trabajo pues que más nos guste o al que nos hayamos preparado. Eso pues puede tener una visión crítica en la medida de que pues no siempre escogemos el trabajo que nos gusta, sino el que a veces es el que nos toca, ¿no? Pero bueno, eso es otro... Buenas noches. Una visión desde otro punto de vista. Sí están viendo todos la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Listo. No, profe. Sí. Sí, profe. ¿Quién no la mira? No me carga, profe. A ver. Esperemos un ratico, porque bueno, aquí me dice que sí está cargando. De pronto es tema de conexión. A ver, voy a bajarla y la voy a volver a montar. A veces es porque están muchos conectados, entonces... Listo. Ahí ya. Listo. Sí, profe. Bueno, entonces estábamos diciendo que es una actividad humana libre, que puede ser material o puede ser intelectual. Material, el que trabaja con sus manos, la manufactura, el herrero, el cerrajero, el carpintero, el albañil, bueno, las personas que realizan su trabajo
con el ejercicio de sus manos. ¿Listo? Intelectual, que tiene que ver con un escenario ya de razonamiento, digamos, como ustedes, profesionales en mercadeo, un contador, un abogado, ya que realizan todo a partir del razonamiento. Permanente o transitorio, entonces vamos a decir que la regla general en Colombia es la permanencia del empleo, y un escenario de esa permanencia ha sido lo que está sucediendo en este momento con la pandemia. ¿Por qué? Porque el gobierno, a través de su política pública que ha expedido en los últimos días como consecuencia de la contingencia derivada de esta expansión de este virus, pues nos ha puesto a reflexionar sobre qué es lo que debemos privilegiar, y el Ministerio del Trabajo ha sacado unas circulares que lo que buscan es concretamente salvaguardar la estabilidad en el empleo. Lo primero que sabemos salvaguardar es la estabilidad en el empleo, en la medida que en el empleo hay ingresos para las familias, no hay una crisis social, en consecuencia se sostiene la empresa, se sostiene la economía. Aunque esto puede variar, vamos a decir, anticipándonos a los escenarios, de lo que suceda ahorita hasta el 13 de abril, a lo que venga, pues, en los meses siguientes, ¿no? Ahorita hay mucho debate sobre si se debe continuar o no en esta contingencia. Y transitorio tiene que ver con los casos de trabajo, o sea, el trabajo que se presta para funciones o para circunstancias ajenas al giro ordinario de los negocios. Entonces, yo tengo mi empresa que se dedica a venta de autopartes, por ejemplo, un establecimiento de comercio que vende repuestos. Entonces, los vendedores son de la esencia del negocio, entonces tienen que ser bajo un contrato permanente. El administrador bajo un contrato permanente. La persona de servicios generales bajo un contrato permanente. Pero, digamos, desde el punto de vista transitorio, por ejemplo, yo voy a contratar una auditoría financiera externa, ¿ya? Que lo podría hacer por un contrato de prestación de servicios, pero bueno, digamos que yo soy garantista y quiero una persona que esté 8 horas en la empresa revisándome el tema financiero. Esa persona no se requiere de carácter permanente, entonces se vincula de manera transitoria a la empresa, pero no es del giro ordinario de los negocios. Que una persona natural, y entonces reiterar, el contrato de trabajo solo aplica en personas naturales para efectos de la figura del trabajador. El trabajador siempre es una persona natural. Si estamos ante dos personas jurídicas, entonces estamos a otro escenario diferente, que es ya un contrato civil o un contrato comercial. Que una persona presta conscientemente a otra. Una de las características de los contratos generales, ¿ya?, es que se reúnan unos requisitos esenciales básicos. ¿Cuáles son esos requisitos básicos? La capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa lícita. Ya vamos a hablar de ellos más adelante. Pero el consentimiento hace alusión a esa manifestación de la voluntad libre y espontánea. ¿Libre de qué? De todo vicio. ¿Qué vicios? ¿Ya? Libre del engaño, ¿ya?, que es el dolo, que se denomina para efectos jurídicos. Libre del error, es decir, de que yo esté consciente de que lo que voy a aceptar, el empleo que voy a aceptar es el que yo quiero aceptar y no otro, ¿ya? O fuerza, cuando a mí me obligan mediante cualquier tipo de coerción física, moral, psicológica, a suscribir un contrato de trabajo. Entonces, para que el contrato o para que estemos ante una situación de trabajo, entonces la persona debe estar ya libre de todo vicio, empezando por el error. El error puede darse cuando usted participa en una convocatoria laboral pensando que va a ser una situación de su perfil, y cuando llega ya se da cuenta que no tiene nada que ver con su perfil. Entonces, pueda que se vició el consentimiento por error. El error depende del trabajador, ¿ya? O viceversa, del empleador, cuando piensa que, ¿ya?, la persona tiene un perfil determinado y cuando ya llega a trabajar no lo tiene. ¿Listo? Un error en las concepciones del contrato o en las calidades de la persona. La fuerza, ese sí es evidente, pues en Colombia está proscrito el trabajo forzado, entonces yo no puedo obligar a nadie a trabajar. Ahora no es tan común, hay escenarios todavía de esclavitud, ya, así sea, entre comillas, remunerada, pero antes era muy común que se captara trabajadores de, por ejemplo, de acá de Nariño, y se los llevaban a trabajar, dizque con
una cantidad de beneficios a la zona cafetera, y allá, en últimas, prácticamente los esclavizaban a estos trabajadores porque vivían para su sostenimiento nomás. El trabajo era para sobrevivir, no tenían un salario digno, no tenían cómo mandar a sus casas, mejor dicho, prácticamente eran esclavizados. Entonces, en ese caso existe, ¿ya?, un vicio del consentimiento, que es la fuerza. O el dolo, cuando hay un engaño. Entonces, a mí me sale una convocatoria laboral que me dice te vas a ganar 5 millones de pesos de salario, pero cuando voy realmente a la convocatoria me encuentro con que es un salario mínimo más unas comisiones por metas imposibles de cumplir. Entonces me están engañando maliciosamente para que yo acepte un trabajo. Es importante hablar que ante esos vicios del consentimiento, en un contrato normal, por ejemplo, la compraventa de un carro, cuando se dan algunas de estas circunstancias de error, fuerza o dolo, el contrato se regresa a su estado original. ¿Qué quiere decir eso? Apaguemos el micrófono, por favor. Eso. Entonces, me distrajo con ese vallenato, Kevin. Entonces, ¿qué sucede? En esta situación, entonces, en una compraventa de un carro, entonces yo demando porque me obligaron a venderlo y entonces las cosas regresan a su estado original. Es decir, ¿no? Me devuelven el carro y si el otro actuó de mala fe, pues no le devuelven la plata, pierde la plata. Pero, digamos, se hace como una ficción de que nada hubiera ocurrido. En el contrato de trabajo, no. Si declaro la nulidad de un contrato por vicio del consentimiento, entonces lo trabajado tienen que pagármelo, así haya sido forzado, o así haya sido engañado, o así haya sido por mala concepción mía. O sea, el hecho de que haya incurrido en el vicio no quiere decir que no tenga derecho a lo pagado, a lo trabajado, al derecho al salario, porque al contrario del negocio del carro, pues me devuelven el carro y pasa. En la otra situación, no, pues nadie me quita lo bailado, como se dice. Que una persona natural o jurídica, el empleador, en este caso el empleador puede ser una persona natural o jurídica, ¿ya?, que una persona natural presta conscientemente, es decir, sin ningún vicio, a favor de una persona natural o jurídica, cualquiera que sea su finalidad. Entonces, para entender este escenario, hay un ejemplo de un debate que se dio en Colombia hasta el 2010. Entonces, bueno, yo dicto esta materia en varios cursos y les voy a pedir que si de pronto estoy repitiendo algo, me lo adviertan, ¿no? Yo hago registro de hasta dónde llegamos con ustedes y que llegamos hasta principios, pero si ya les puse el ejemplo, por favor, me advierten para no repetir y ganar tiempo. Y la pregunta es que yo les hago a todos: ¿si están escuchando bien? Me dicen que están escuchando entrecortado. A ver. Bueno, ahorita parece que hay unos problemas de conexión porque se está yendo la luz. De pronto eso hace que se pierda algo de conectividad, ¿no? Bueno, voy a tratar de ir más pausado para efectos de que me escuchen mejor, ¿vale? Pero bueno, la pregunta que yo les hago es si la prostitución es un trabajo. Pareciera que es una pregunta, digamos, fácil de responder, pero el debate jurídico en Colombia apenas se zanjó en el 2010. Entonces la pregunta que yo les hago a todos, y ojalá todos participen manifestando sí o no, ¿ya? Y luego alguien participa, digamos, alguno de ustedes que quiera participar, ya nos dice las razones por qué sí o por qué no. Sí, profe. Profe, qué pena, se me desconectó en un momentico. ¿Me puede repetir? La pregunta es si la prostitución es trabajo. Sí, es un trabajo siempre y cuando no sea forzado o no y sea remunerado económicamente, siempre y cuando no se esté dando, digamos, algo a cambio de eso. O sea, primero se le da, o sea, si tú, digamos, te prostituyes, yo te voy a dar un carro,
Porque ahí ya sería proxenetismo, ¿verdad? Labor social. Sí es considerado un trabajo, ¿no? Y en Colombia es legal. Y lo importante es pues que tenga remuneración, ¿no? Económica como tal, pues. Eh, ¿Alguien que piense que no? Un ejemplo grande, una agencia con toda su documentación. Me hizo acuerdo de un meme que vi hoy que decía, pregunta seria, que cómo se hace para entrar a ser modelo webcam, ¿no? Pero bueno, en esta crisis pues de trabajo en casa. Bueno, el tema es que en Colombia ese debate que nosotros aquí, ustedes afortunadamente pues lo miran desde una concepción social más amplia, dicen sí, sí es trabajo, pues hasta hace 10 años no era tan certera la situación y les comento el caso para que lo pongamos en contexto. Decir que una actividad económica es lícita y en consecuencia genera trabajo y se hace proteger de las normas del derecho del trabajo, pues pone de presente muchas circunstancias. Resulta que una persona que trabajaba en un establecimiento de comercio, en las cuales prestaba sus servicios sexuales, pues quedó en embarazo. Ella empieza a tener dificultades con ese embarazo, va al médico, el médico le dice qué pena, tu embarazo es de alto riesgo, tienes que suspender tu actividad, so pena de que pierdas a tu bebé. Ella quiere tener su bebé, entonces toma la decisión de pedirle a su patrono que le suspenda temporalmente la prestación de servicios sexuales y que la ponga a hacer otro escenario como la venta de licor en la barra. De mala gana acepta el administrador del establecimiento y se cansa, ve que está perdiendo dinero y la despide. Entre otras cosas por las incapacidades y las cosas que ella estaba pasando en ese momento. Entonces ella se queda sin trabajo, en consecuencia sin salario, sin seguridad social y en consecuencia pues sin amparo a ese menor que está por nacer. Entonces acude a un abogado, el abogado dice interpongamos una tutela y lo que parecería obvio, el primer juez le dice, verá, en Colombia el objeto lícito hace alusión a aquello que no está prohibido por las leyes, es decir, aquello que no contravenga el derecho del país. Y también nos señala la ley que lo que no contravenga la moral y las buenas costumbres. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la moral y las buenas costumbres? Este juez acudió a ese criterio para decirle que no tenía derecho al amparo de la acción de tutela, a pesar de que había un menor por nacer que iba a ser afectado con esa decisión. Ella apela y el juez de segunda instancia le dice, no, este juez es un juez anacrónico porque este juez le está resolviendo de conformidad con su pensamiento interno, ¿ya? Y en Colombia los jueces basan sus decisiones en derecho. Él dijo que era amoral o inmoral el ejercicio de la prostitución, en consecuencia le negó el derecho asumiendo que la prostitución está prohibida en Colombia. Pero he revisado todo el derecho, ¿ya? Y no he encontrado una sola norma que regule la prostitución. En consecuencia, no soy yo como juez constitucional el que debo darle la razón o no. Tiene que usted demandar ante el juez del trabajo para que el juez del trabajo decida si tiene derecho o no tiene derecho. Ella está en embarazo. En este momento está enferma. En este momento, ¿ya? Y un juez del trabajo puede demorarse en Bogotá unos 4 años en resolver la primera instancia. Entonces necesitaban una protección inmediata. Pero le niega, le dice, me declaro inhibido, no le puedo resolver porque no tengo normas para resolver. Se va a este escenario la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dice, bueno, primero, le pega una vaciada al juez de primera instancia y le dice, miren, ningún juez puede basarse en criterios subjetivos personales. Y acudiendo a una reflexión independiente que hace un magistrado nariñense, el doctor Mauricio Fajardo, en sus discursos, en sus pronunciamientos en el Consejo de Estado, dice, mira, hay dos morales que conviven en cualquier sociedad. Una moral subjetiva interna, que es la que nosotros tenemos para decidir qué es bueno y qué es malo,
¿ya? Pero es interna, es propia, y esa moral no debe, ¿ya?, permear las decisiones de corte jurídico. Es decir, que cuando yo soy operador jurídico, soy jefe de talento humano, soy gerente, soy empresario, pues no debo tener en cuenta esas concepciones personales para tomar decisiones que afecten, digamos, los derechos de los trabajadores, sino tengo que tener en cuenta, ¿ya?, la moral objetiva, que son esos principios que acabamos de ver. ¿Listo? Todos esos principios componen una moral objetiva que en materia de trabajo está persiguiendo el Estado colombiano. En consecuencia, bajo ese principio de primacía de la realidad, pues hacemos el ejercicio. ¿Cuáles son los requisitos de la relación laboral? Prestación personal del servicio, ella era la que prestaba el servicio. Segundo, continuada subordinación y dependencia, ella dependía de ese patrono porque dependía no solo de sus instalaciones, sino del ingreso de los clientes al establecimiento, y el mismo establecimiento le proveía pues el lugar, la habitación donde ella prestaba sus servicios. Y una remuneración, en consecuencia, sencillo, estamos ante un escenario de trabajo. Ahora, ¿ese trabajo es lícito o ilícito? Hay tres tipos de países hablando de la prostitución. Primero, los países que la prohíben. Es delito. En consecuencia, en ese escenario no estamos ante una circunstancia de trabajo, no está amparado por el derecho laboral porque definitivamente es un delito. Entonces no estamos ante un escenario de una actividad lícita. Hay países que la reglamentan. Entonces, hay países como los europeos que deciden cómo, dónde, en qué lugares, a qué horas, qué requisitos de seguridad social son los que requieren estas personas que se dedican a este oficio. Y en consecuencia, allí no hay discusión, es trabajo. ¿Por qué? Porque está reglamentado, es una actividad económica organizada reglamentada. Y hay países como Colombia que ni lo uno ni lo otro. Ya no hay normas. Entonces, aquí hay que tener en cuenta tres principios del trabajo. Primero, que la mujer ha sido discriminada en este caso, ¿ya?, por su condición de embarazo, y esas son una de las causales por las cuales el derecho laboral protege, ¿ya?, de manera importante a la mujer trabajadora. Segundo, la población que ejerce este oficio en la mayoría de los casos, ¿ya?, es una población discriminada socialmente, viven en unas circunstancias a veces precarias, porque como el Estado no lo ha regulado, entonces hay gente que se aprovecha de esos escenarios. Así como en el pasado se aprovechaban de las mujeres y los niños para contratarlos porque nadie regulaba el trabajo infantil, nadie regulaba el trabajo con mujeres, y terminamos con la quema de la empresa el 8 de marzo allá en Estados Unidos. Entonces lo mismo sucede con los que ejercen la prostitución. Y en consecuencia, entonces, bajo ese principio de primacía de la realidad sobre las formas, entonces considera la Corte que sí debe ser trabajo y la ampara y la obliga entonces a la empresa, a este establecimiento, a pagarle su seguridad social. Obviamente al reintegrarla no, porque pues iba a afectar su embarazo, pero sí la obliga a pagarle los salarios dejados de percibir y en la seguridad social hasta que culmine el periodo de lactancia para efectos de que ella reciba su licencia y reciba pues el beneficio de la seguridad social. Entonces, cuando estamos ante ese escenario de lo que es una actividad lícita, pues vamos a decir que no contravenga el derecho de la nación, y si hablamos de moral y buenas costumbres, pues en efecto ya son criterios anacrónicos, subjetivos. Lo que debemos buscar es que un trabajo es lícito en la medida de que no contraviene las normas, y segundo, que no se opone a los principios del derecho del trabajo. ¿Listo? Para que tengamos claro allí. Y que esa actividad humana libre, material, intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural presta conscientemente a otra natural o jurídica, cualquiera que sea su finalidad, se ejecute en el marco de un contrato de trabajo. Esa es la noción jurídica de trabajo. ¿Listo? Para que la tengamos clara. Frente a eso, si existe alguna duda, me la pueden hacer. Yo creo que esto ya estamos haciendo es como un repaso de lo que ustedes ya habían abordado antes. Bueno. ¿Tienen alguna duda? ¿Vuelvo a preguntarles? No, profe, estamos bien. Listo. Entonces,
La definición del contrato de trabajo es muy sencilla, está contenida en el artículo 22 del Código y nos dice que es un contrato, ya, mediante el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra bajo continuada subordinación o dependencia mediante una remuneración. Debemos recordar que la concepción jurídica o general de contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas tendiente a crear, modificar o extinguir obligaciones. En este caso, es un contrato que crea obligaciones de una persona natural que presta un servicio subordinado y dependiente, ¿ya?, a favor de una persona natural o jurídica. Esto pues sencillo, quien presta el servicio es trabajador, quien lo recibe es el empresario, el patrono, y la forma de remuneración siempre se va a denominar salario. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos? Rápidamente, sé que estos ya los miraron. Debe tenerse los requisitos generales, la capacidad, es decir, esa facultad de ejercer derechos y contraer obligaciones. En Colombia, ustedes lo saben, la edad para trabajar es de 18 años. Digamos, se entiende que toda persona tiene capacidad jurídica para suscribir contratos, pero en Colombia se encuentra reglamentado el trabajo en menores de edad. Y el objeto y causa lícita, que ya lo miramos con el escenario de cualquiera que sea el objeto que se vaya a realizar. Es un contrato intuito persona desde el punto de vista del trabajador, porque lo contratan a ese trabajador porque es él. Entonces no puede llevar reemplazos, no puede decir, bueno, esto amanecí de guayabo, mando a mi primo. No. ¿Ya? El día que yo mande un reemplazo y la empresa lo admita, se está generando otra relación laboral con ese reemplazo. ¿Listo? Las relaciones personales son intuito personae, en consideración a la persona. Entonces, si muere el trabajador, muere el contrato. No se puede heredar, ni mucho menos. Esa práctica que existía en la antigüedad, pues, de que el papá trabajaba en la empresa y antes de jubilarse dejaba metiendo al hijo para que siga y así sucesivamente, es una práctica discriminatoria, ya que atenta contra el derecho de acceso al trabajo, aunque en ciudades pequeñas como la nuestra todavía se mira. Es un trabajo dependiente porque requiere, ya hemos dicho, de que el empleador le provea materiales, materias primas, establecimiento, equipos, etcétera, para poder prestar el servicio. Es oneroso porque no existe el trabajo gratuito en Colombia. Eso sí es importantísimo. Ya lo miramos en los principios. El único escenario del trabajo gratuito es el de las comunidades religiosas, como por ejemplo la comunidad de hermanas franciscanas que dirige la universidad, ¿ya? Y muchas universidades en el país. No sé si les conté lo que sucedió con un rector de una universidad católica en Bogotá. ¿Les conté el ejemplo? ¿No? Para cómo abordar ese tema de una vez. No, profe. No. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Una universidad de estas católicas muy afamadas de Bogotá tenía un rector, una persona con postdoctorado muy educada, pero era un presbítero, es decir, un padre, un sacerdote, y llegó allí a ser rector de acuerdo con no solo su desempeño vocacional, religioso, sino también por su desempeño académico, como educador. Y con tan mala fortuna, pues, que le dio por enamorar a la secretaria. Lo descubren y lo que hace la congregación es expulsarlo de la comunidad. Entonces, él llevaba 10 años trabajando y dice, voy a demandar. ¿Por qué? Porque yo presté personalmente un servicio, 10 años como rector. En condiciones normales, un rector se ganaría unos 15 millones de pesos, mínimo, me imagino, en una universidad de esas. Fui subordinado. Todas las direcciones, todas las decisiones administrativas se tomaban de conformidad con el Consejo Superior de esa universidad, el Consejo Directivo, que estaba integrado por los representantes estudiantiles, profesorales y las directivas de la congregación. Y nunca me pagaron salario. Entonces, yo reclamo todos mis salarios y prestaciones sociales de sus últimos 10 años. El asunto fue totalmente de debate. Voy a conseguirles la sentencia para el que quiera profundizarla allí. Y llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dice, no señor, no es trabajo porque usted no se vinculó a esa institución
por efectos de una vinculación laboral tradicional, sino que usted era miembro de una comunidad religiosa, ¿ya? Y en la comunidad religiosa pues priman las normas internas y en consecuencia usted llegó allí por tener un alto rango religioso. Si usted se hace expulsar, naturalmente pues pierde sus privilegios. Usted llegó a ser PhD por que la congregación lo mandó a estudiar a Roma, lo mandó a estudiar a tales situaciones, la universidad le dio la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, pero usted en realidad ejercía como rector como consecuencia de una designación de ser una autoridad eclesiástica en este caso. En consecuencia, pues, no tiene derecho, no está amparado por el derecho del trabajo y en consecuencia no tiene derecho a los salarios. Que estamos de acuerdo o no con la decisión es discutible, pero a partir de ese precedente en Colombia, pues definitivamente, ¿ya? Solo existe el trabajo gratuito en esas circunstancias. De resto, no lo hay. Así que, si usted tiene planeado poner a trabajar a sus hijos en vacaciones gratuitamente, pues ese trabajo tendría que ser remunerado. Es un ejemplo que yo siempre suelo colocar. Pero bueno, en síntesis, no hay trabajo gratuito en Colombia. Es concurrente porque pueden concurrir varios contratos. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿puedo ser yo empleador y trabajador al mismo tiempo en la misma empresa? Sí. ¿En qué escenario? Sí, profe, puede ser socio empleado. Eso, entonces ya la tienen clarísima, ese es el escenario. Pero también ya puede haber otros tipos de concurrencia de contratos, digamos, yo tener un contrato distinto con mi empleador aparte de ese, ya, por ejemplo, un contrato de know-how, que ustedes, no sé si ustedes, me imagino que lo miren, si no lo miraremos nosotros en esta materia, que tiene que ver con el secreto profesional, el secreto industrial, el secreto comercial. Entonces, en el contrato de know-how, yo les hago firmar paralelamente al contrato de trabajo un contrato en el cual si ellos revelan los secretos profesionales, por ejemplo, la fórmula del Mr. Pollo, entonces tendrán que pagarme una multa de 1.000 millones de pesos. Por ejemplo, generalmente esos contratos son así exageradísimos. ¿Para qué? Para que el trabajador ni por el chiste, pues, se le ocurra revelar la fórmula que le es entregada para desarrollar algún tipo de producto. ¿Listo? Entonces puede haber contrato comercial y contrato de trabajo al mismo tiempo. Es coexistente en la medida que pueden haber varios contratos de trabajo suscritos, ya sea con la misma empresa o con otra. Solo en el caso de jornadas completas, es decir, de 8 horas diarias, 48 a la semana, pues yo puedo constreñir a mi trabajador a una cláusula de exclusividad y en ese caso tendrá que trabajar solo para esa empresa. Cuando yo les digo, ¿puedo tener yo doble contrato laboral con la empresa? Claro. ¿Listo? Un ejemplo es, en una entidad aquí de Pasto se dio el caso de un contador que él venía trabajando como contador normalmente, pero al mismo tiempo había estudiado derechos, había acabado de graduar de abogado, y el abogado de la empresa se retiró. Le empezaron a pedir favores a él de que atienda algunos casos como abogado. Él dijo, bueno, en la medida que yo pueda los voy a colaborar, pues tenía mucha lealtad con la empresa, pero pasado el tiempo le empezaron a recargar y él entonces terminó con 2 cargos. Ya no pudo más, se llenó de estrés, dijo, bueno, yo tengo que dejar o lo uno o lo otro. La empresa le dijo, bueno, lo toma, lo deja, le pagamos lo mismo por los 2 cargos, o si no, pues se va. Termina en conflicto, demanda y logra entonces que le paguen doble indemnización, que le paguen salarios por lo que hizo como abogado y que le paguen su indemnización por haberlo despedido como contador. Entonces, en ese escenario, bajo el principio de la realidad, de la primacía de la realidad sobre las formas, pues uno puede llegar a esos escenarios. Obvio, si estamos en un escenario de un administrador que al mismo tiempo es profesional en mercadeo, pues vamos a decir que esas 2 profesiones son llamadas afines en la medida que pertenecen a una misma ciencia, una misma rama de las ciencias y que sirven justamente para el ejercicio pues, del comercio. Entonces, pues ahí en ese caso no se daría el ejemplo. Ya sería cuando son cosas disímiles. Y es revisable.
Y sobre el tema de la revisión, pues lo vamos a ver posteriormente porque en definitiva la revisión es un escenario que está ahorita en la punta de la lengua de los laboralistas, de las empresas, de los trabajadores y tiene que ver con la revisión de un contrato que se está padeciendo cuando se está padeciendo unas circunstancias económicas graves. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Profe, una pregunta. Cuénteme. En el caso, digamos, de un auxiliar de enfermería planteado, ¿no? El auxiliar de enfermería realizaba su turno normalmente bajo el contrato y estaba en nómina. Adicional a eso, cubría un turno con contrato de prestación de servicios, desarrollando la misma función y para la misma empresa. Pues en ese caso yo diría que el contrato de prestación de servicios se está utilizando es para efectos de no concurrir en las prestaciones sociales, que significaría el aumento para esa persona. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el contrato laboral le pagan prestaciones sociales y en el de prestación de servicios no. Entonces, deberían haberle hecho un aumento, una modificación al contrato laboral y continuar con la prestación del servicio y no un contrato adicional, porque lo único que buscan es no pagar prestaciones sociales por ese contrato adicional. Pero sí están siendo pagadas las prestaciones sociales. Pero no por el contrato de prestación de servicios, porque en ese caso no se paga prestaciones sociales. Solo le están cotizando sobre el valor del contrato laboral. Esa es la situación. Ya cuando miremos los ejemplos de liquidación, ya vamos a poner un ejemplo como el que usted me está proponiendo. Vale, profe, gracias. Entonces, el contrato laboral se clasifica tradicionalmente de dos maneras, por su forma o por su duración. Por su forma, pues está el contrato verbal y el contrato escrito. Por su duración, tenemos 4 modalidades de contrato. El contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, por realización de obra o labor, o el ocasional, accidental y transitorio. Aquí en la presentación, pues están las normas que regulan cada uno de estos escenarios. El contrato verbal, en síntesis, nos dice la norma, pues puede suscribirse. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo se presume. Es decir, si se concurren esas 3 circunstancias del contrato de trabajo, que vuelvo y repito, en esto parezco loro, pero es para que nunca se nos olvide: prestación personal, continuada subordinación y dependencia y remuneración, entonces pues se presume que está amparado por un contrato de trabajo. Entonces la norma nos dice, en síntesis, deberá tenerse en cuenta o ponerse de acuerdo en 3 situaciones: la índole del trabajo y el sitio donde se va a prestar, es decir, qué es lo que se va a hacer y en qué lugar; la cuantía, es el valor del contrato; y la forma de pago. ¿Listo? Y la duración. Frente a la duración, pues hay una situación ahí disímil en el sentido que la duración del contrato, pues es una circunstancia que debe probarse. Y por eso la norma nos dice que el contrato a término fijo siempre deberá ser escrito. Entonces, al ser siempre escrito, vamos a decir que el contrato verbal se presume que es indefinido. En caso de conflicto, pues yo tendré que demostrar que en realidad se trataba de un contrato a término fijo y no un indefinido. Y eso va a tener unas consecuencias cuando ya hagamos liquidación, pues un poco cuantiosas frente a lo que le correspondería a uno y le correspondería en otro escenario. Vamos a decir entonces, digamos, que el contrato escrito pues tiene unos requisitos establecidos en la ley, muy sencillos, los vamos a leer nomás, ya que tienen que ver con la obligación de... ¿Van a hacer alguna pregunta? Por favor, eso. Entonces, tiene que expedirse 2 ejemplares del contrato porque son 2 las partes, empleador y trabajador. Muchas empresas no entregan la copia de su contrato al trabajador para efectos de no dejar pruebas. Hay que recordar que yo puedo pedir mediante un derecho de petición a mi empleador, me expida copia del contrato y me dé mi certificado laboral, obligatoriamente, porque es una obligación del trabajador y le aplica el derecho de petición, así sea un particular, porque la ley ha establecido que cuando hay relaciones de subordinación, como en el trabajo,
pues yo tengo derecho a formular un derecho de petición, que si en 15 días no me lo contestan, pues yo puedo colocar una acción de tutela. Entonces, muchas veces nosotros vamos a trabajar y no nos dan un certificado laboral o no nos dan nuestra copia de nuestro contrato, pues puedo pedirlo a través del derecho de petición. Deben establecerse los datos básicos en un contrato de trabajo, digamos, la identificación, el lugar de celebración, el lugar donde se vaya a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la remuneración, la forma de pago, la estimación, si va a haber pagos en especie, es decir, en bienes y servicios, si, cuál va a ser su duración, si es a término fijo, indefinido, por obra o labor, ocasional, su desahucio y terminación. Es importante ya que el contrato de trabajo, como miramos en los principios, tiene unos contenidos mínimos. En consecuencia, pueda que yo omita alguna de estas cláusulas, pero esas están suplidas por la ley. La ley me dice cómo debo manejar estos temas. ¿Cuáles contratos deben ser obligatoriamente por escrito? Las normas nos dan algunos ejemplos. Entonces, el contrato en el periodo de prueba, nos dice la norma. Periodo de prueba siempre debe ser por escrito. Si es un contrato verbal, entonces no hay periodo de prueba. Yo puedo exigir el pago de todas las prestaciones y no me pueden despedir alegando que estaba en periodo de prueba. El periodo de prueba siempre debe hacerse ya por escrito. El salario integral es una forma de salario que ganan las personas o que puede pactarse las personas que ganan más de 10 salarios mínimos. El contrato de aprendizaje es... ¿Cómo así, profe, perdóneme? ¿Cómo Cuéntame. es lo del periodo de prueba? O sea, ¿no lo pueden despedir antes o cómo? ¿Tienen que cumplirlo? Lo que pasa es que el periodo de prueba, sin ánimos de adelantarnos, es un periodo mediante el cual a uno lo pueden despedir sin justa causa. ¿Ya? Entonces, eventualmente, digamos, durante ese periodo a mí me pueden despedir, pero eso debe estar pactado en el contrato. O sea, no nos vamos a adelantar con el periodo de prueba, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a decir, ¿ya?, que en efecto, ese pacto siempre debe estar por escrito. Yo, si estoy vinculado verbalmente, no me pueden decir, bueno, chao, porque usted estaba en periodo de prueba. No, no tiene ningún valor ese periodo de prueba. ¿Listo? Bueno. El contrato de aprendizaje es aquel que se hace, por ejemplo, con el SENA, que uno hace un curso técnico y ellos mismos lo vinculan con una entidad. Generalmente los bancos acuden a esta modalidad. Los pactos de exclusión salarial, que es un pacto mediante el cual yo desalarizo algunas prestaciones, algunos dineros que recibo. Ya les vamos a explicar eso en salario. Y los contratos a término fijo, sus prórrogas o preavisos, y los contratos de enganche, que son aquellos contratos en los cuales yo vinculo personas en Colombia para trabajar en el extranjero. ¿Listo? Entonces hago una convocatoria, suscribo unos contratos que se regulan por las normas colombianas, pero el servicio se presta en el extranjero. Es de advertir que, como ya lo manifestamos en nuestros principios, toda cláusula tendiente a desconocer las garantías mínimas del trabajador se entienden por no escritas. Entonces, esas cláusulas son ineficaces. Así se escriba, notariado, autenticado, grabado, mejor dicho, con la bendición del Papa, diciendo que se renuncian a ciertos derechos, eso no tiene ningún valor porque son garantías mínimas e irrenunciables. Por su duración, los contratos se clasifican pues, en contratos a término fijo, término indefinido, por obra o labor o ocasionales. En los contratos a término fijo, pues ya sabemos nosotros, existen dos tipos de modalidades. Uno, por periodos inferiores a un año, y otro por periodos de 1 hasta de 3 años. En los contratos por periodos hasta por un año, la norma es específica en decirnos que para su terminación, primero, requieren un preaviso con un periodo no menor a 30 días, en el cual se diga que el contrato no va a continuar porque de lo contrario tienen derecho a su renovación automática. ¿Listo? Entonces, no olvidarnos de esa circunstancia. Que se lo entregué con 28 días, de malas, ese contrato se prorrogó. Eso debe ser siempre por escrito y de manera física. Hoy por hoy estamos ante situaciones pues, excepcionales, podríamos valer el tema del correo electrónico, pero
de conformidad con todas estas normas que regulan las comunicaciones electrónicas en Colombia, pues el trabajador tendría que haber autorizado previamente recibir comunicaciones por correo electrónico. Entonces, usted como empresario, Cures en Salud, haga en su contrato, digamos, una cláusula en la cual el trabajador acepta de antemano recibir comunicaciones por correo electrónico, incluidos los preavisos. Entonces, él acepta y ya no tenemos problema, porque si, por ejemplo, en este caso, si yo le iría a pasar unos preavisos a unos trabajadores que estamos ahorita aquí trabajando desde la casa y no tengo cómo pasárselo presencialmente, me tocaría acudir al servicio de correo certificado. ¿Listo? Estamos en normas un poquito anacrónicas porque el código data de 1950, pero digamos, se parte de esa circunstancia, ¿no? ¿Me iban a preguntar algo? Bueno, frente al tema de las prórrogas o lo que se denominaba antes la tácita reconducción, significa que, digamos, el contrato de término fijo se prorroga automáticamente. Sin embargo, como lo que se busca es privilegiar la estabilidad en el empleo, entonces estos contratos solo pueden prorrogarse hasta por 3 oportunidades, ¿ya? Hasta por 3 oportunidades, por periodos iguales o inferiores. ¿Listo? Porque si se prorroga por un término superior, por virtud de la favorabilidad, pues el contrato se entendería que mutó, digamos, a un contrato de un término mayor. Entonces, a partir de la cuarta prórroga, el contrato se entiende prorrogado por un año. Para entender esto, pues hemos traído un ejemplo muy sencillo. Yo suscribo un contrato de trabajo el día 2 de enero por el término de 3 meses. Si lo suscribo de esta manera, entonces a mí debían haberme pasado el preaviso, ¿cuándo? ¿Ya? El 2 de marzo, hasta máximo el 2 de marzo, para poder garantizar que ese contrato no continúe. Aquí vamos a suponer que no se pasó el preaviso. Entonces, ese contrato se prorroga por el mismo término. Resulta que, llegado el 2 de junio, yo le digo al trabajador, mire, no le voy a poder renovar su contrato por el término inicial, tome el preaviso, pero hagamos una prórroga por 2 meses, que es lo que en este momento a mí me alcanza para que continuemos trabajando. Listo, 2 meses. La primera pregunta allí. En caso de que no se le pasara preaviso al 2 de agosto, ¿por cuántos meses se prorrogaría ese contrato? ¿Indefinido, profe? ¿Alguien más? 3 meses. Solo 6 meses más. No. Por 3 meses. Bien el que dijo las 3 meses. ¿Por qué? Porque el contrato inicial, ¿ya? Es por 3 meses. En consecuencia, sus prórrogas no van a ser más allá de 3 meses. Pues la primera prórroga se dio automática por 3 meses porque nadie dijo nada. La segunda prórroga se hace de mutuo acuerdo por escrito, por 2 meses. Entonces, en este caso, si no se hubiera pasado preaviso en la segunda prórroga, pues la tercera prórroga sería por 3 meses. ¿Listo? Pero supongamos que se pasó el preaviso y se hizo otra prórroga escrita por 2 meses y unos días. Entonces, la prórroga se dio del 2 de septiembre al 3 de noviembre. 2 meses, un día. Y en este caso no se pasa preaviso. Pregunta, ¿la cuarta prórroga por cuánto es? ¿Pasa el contrato a ser de un año? Exactamente, ¿ya? Entonces, aclarando, alguien que me dijo que dijo indefinido, jamás un contrato a término fijo se convierte en indefinido. Jamás. Jamás, jamás. ¿Listo? Para esto tocaría firmar otro nuevo contrato. Otro contrato. Yo he visto, por ejemplo, en las constructoras que les hacen unos contratos que se firman, el cual dicen se cambia de contrato a término fijo a término indefinido. Así es de sencillo. Pero hay que tener mucho cuidado, digamos, por temas de indemnizaciones. Ahí lo que se aconseja a uno desde el punto de vista jurídico es liquidar el contrato a término fijo, ¿ya? En el caso de que hubiese cosas pendientes y rehacer otro, pero esas modificaciones de uno a otro, pues a veces suelen causar problemas en materia de prestaciones sociales.
¿Qué es lo que sucede? Que el contrato, ya aquí a término superior a un año, este contrato de acá, el contrato que puede ser de 1 a 3 años máximo, se puede renovar indefinidamente. Entonces, por ejemplo, la administración del teleférico, el administrador del teleférico de Las Lajas tiene un contrato a término fijo de 3 años. Entonces, ese contrato se ha venido renovando desde que se fundó la empresa para construir el teleférico hasta el momento, renovándose indefinidamente. ¿Listo? Complejo en la medida que yo quisiera despedir a un trabajador, digamos, comenzando el contrato, porque en materia de indemnización, adelantándonos un poco en término fijo, ustedes saben que la indemnización es el tiempo que le falta por terminar ese contrato. Entonces, si yo suscribo un contrato a 2 años, por ejemplo, y soy de esas personas inestables que despido por cualquier cosa, entonces lo despido sin justa causa a los 2 meses, entonces le voy a tener que pagar 1 año y 10 meses de indemnización, de salarios como indemnización. Entonces, hay que saber, digamos, bajo qué modalidad se contrata para tener cuidado con el tema de las indemnizaciones. También el contrato por periodos superiores a 1 año y hasta 3 años, ¿ya? También debe pasarse ese preaviso con una antelación de 30 días. El contrato a término indefinido, como su nombre lo indica, pues es un contrato que privilegia la permanencia, la estabilidad en el empleo. En esa medida, pues, se entiende que es el contrato regla general que debe estar en las empresas para los cargos, para los empleos que se requieren de manera permanente en la empresa. Entonces, una secretaria, la persona de servicios generales, los vendedores, el administrador, etcétera, ¿ya? Se requieren de manera permanente. Entonces, ese contrato se mantiene mientras las causas que le dieron origen y la materia de trabajo permanezcan en el tiempo. Y de lo contrario, pues, en caso de que yo decida terminar ese contrato, pues tendré que, como empleador, pues pagar una indemnización en caso que lo haga sin justa causa. ¿Listo? El contrato de obra o labor tiene que ver exclusivamente con actividades que están amarradas ya sea a una labor determinada o a una obra. En consecuencia, sus contratos pues no requieren ningún tipo de preaviso, pero sí hay que aclarar que la duración de esos contratos no depende de la voluntad de las partes, es decir, no depende de la voluntad del empleador, más precisamente, sino depende de la naturaleza de la obra o la labor que se desarrolla. Entonces, ejemplo, yo tengo una empresa de confecciones y tengo 5 trabajadores, pero resulta que me da por participar en una selección abreviada, una mínima cuantía de una entidad estatal que requiere, digamos, en este caso, 1000 uniformes de salubridad para atender esta emergencia que estamos viviendo. Y me gano ese contrato. Y me dicen que los necesita en menos de un mes, y yo con 5 trabajadores no lo voy a lograr hacer. Entonces yo contrato más trabajadores y coloco en esos contratos de trabajo que es un contrato por labor, es decir, que una vez terminados el número de uniformes que están, digamos, distribuidos por cada trabajador, pues el contrato se acaba. En efecto, así es. Termina de ejecutarse ese contrato general de la entrega de los uniformes y se acaba el trabajo. ¿Listo? Pero es un contrato laboral con prestaciones sociales, con absolutamente todo. Lo mismo, el clásico ejemplo de la obra civil. Entonces, estamos construyendo un edificio y yo vinculo personal de aseo, servicios generales, celadores, albañiles, maestros, ingenieros, etcétera, etcétera, por contrato laboral. Le pago prestaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero se termina la obra y se acaba el trabajo. No hay absolutamente nada que hacer. ¿Listo? Lo importante es que la duración, la ley presume que la duración es la misma de la duración de la obra. ¿Listo? Mucho cuidado con estas dos situaciones porque de eso va a versar un poco el taller. Y el trabajo ocasional, accidental o transitorio
es aquel que, como ya lo habíamos dicho, se requiere para circunstancias que no son del giro ordinario de los negocios de la empresa. Por eso se trata de un contrato que está regulado específicamente ya en el decreto 1072, solo está enunciado en el Código Sustantivo, y nos dice el decreto que se trata de contratos que no superen los 30 días, ¿ya? Pero que se pueden prorrogar hasta por otros 30 días y así generalmente de conformidad con las prórrogas que tiene un contrato a término fijo. En consecuencia, pues, si el contrato se prorroga por una cuarta vez, pues ya no es de carácter ocasional, accidental o transitorio, sino que ya se muta a un contrato a término fijo de un año. Entonces, mucho cuidado con esta situación. Entonces, ¿para qué me sirve este tipo de vinculaciones? Para contratar licencias, ¿ya? Reemplazos de personas durante licencias, para vincular personal externo, por ejemplo, o para una auditoría, etcétera, etcétera. ¿Listo? Una auditoría externa. Estos contratos antes eran muy discriminados, no tenían derecho a prestaciones sociales, no tenían derecho a, bueno, a vacaciones, etcétera, etcétera. Todo eso la Corte Constitucional lo tumbó, esas discriminaciones, porque hoy por hoy, así yo trabaje 2 días, tengo derecho a mi liquidación de prestaciones sociales, en forma proporcional al tiempo trabajado. Lógicamente no van a tener derecho a una dotación, por ejemplo, ¿ya? Porque la dotación pues se requiere que el trabajador lleve como mínimo 4 meses. Eso es lo que se requiere. Y no confundir dotación con elementos de trabajo, ¿ya? Elementos de protección, los de seguridad industrial, que muchas empresas a veces confunden esos elementos de dotación industrial para efectos de prestar la labor de protección, que es un derecho del trabajador, con la dotación. La dotación es una ropa de vestido y labor como para que el trabajador digamos, tenga la oportunidad de comprar su ropa para ir a trabajar, pero eso no tiene nada que ver con el casco, las gafas de protección, los guantes, las botas con punta de acero, etc. Muchas empresas a veces hacen concurrir esas dos situaciones, pero hay que tener cuidado porque las unas son derivadas del régimen de riesgos laborales y lo otro del contrato de trabajo propiamente dicho. Pregunta: ¿el trabajador tiene un tiempo de preaviso para renunciar a su trabajo sin justa causa? También, ¿no? Debe hacer un preaviso para dejar entregando el cargo, tengo entendido, pero no sé cuánto tiempo. ¿Alguien que sepa cuánto tiempo? Creo que cuando es contrato a término fijo, no se tiene que dar como mínimo un mes. Bueno, aquí la pregunta la estamos haciendo genérica, ¿no? Sin importar el trabajo. La pregunta, en palabras castizas, sería: ¿tengo un tiempo para renunciar? ¿Tengo que decir que renuncio y me voy en tantos días? 15 días, ¿no? ¿Listo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Quién da más? Pues bueno, esta es una pregunta que si ustedes van al código, van a encontrar en la regulación del contrato a término indefinido la siguiente norma, y nos dice lo siguiente: con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el empleador lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8º, numeral 7º del Código para todo el tiempo o lapso dejado de cumplir, es decir, el descuento de los salarios. Pues bien, antes había otra norma en la terminación sin justa causa, un parágrafo, que decía que el trabajador debía, en caso de irse inmediatamente, intempestivamente, debía pagar una indemnización al empleador de 30 días de salario. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia dijeron que esa norma era lesiva del trabajador porque restringía ese primer derecho, ese primer principio que vimos en nuestras clases pasadas, que tenía que ver con el acceso al trabajo, la libertad de empleo, la libertad de trabajo. Entonces, si yo le impongo al trabajador una obligación de pagarle 30 días de salario o de que avise con 30 días, pues le estoy imponiendo una carga en la cual el trabajador puede perder un mejor empleo o no atender circunstancias de carácter personal que le impidan, ¿ya? Entonces, muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones de enfermedad, de estrés laboral, el acoso laboral, etc. Entonces uno llega hasta un momento y dice: no más, me voy, renuncio.
Entonces, ¿qué tal si le dice no, tiene que darse 30 días? En 30 días más, en una circunstancia grave de acoso laboral o de cualquier circunstancia anómala, pues una persona puede terminar con un derrame cerebral, etcétera, etcétera. O sencillamente le están ofreciendo un mejor empleo. Usted se gana ahorita 1,5 millones y le están ofreciendo un empleo de 5. Ningún trabajador, pues por más lealtad que tenga con su patrono, va a decir, no, qué pena, yo me quedo. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta, ya que estas normas deben interpretarse a favor del trabajador y no en su perjuicio. Entonces la Corte dice al trabajador en vigencia de la Constitución del 91, donde están contenidos esos principios que vimos, no se le puede obligar a un preaviso o a una indemnización. Entonces la ley 789 del 2002 eliminó el artículo anterior, pero se olvidó de eliminar este. Entonces, queda la duda si aplica o no aplica. Pues el Ministerio y la Corte han dicho no aplica ningún tipo de preaviso, pero esta norma lo que me está diciendo es que eventualmente si ese trabajador causa prejuicios a la empresa, yo puedo demandarlo. ¿Cómo así? Entonces, existen trabajadores que por su conocimiento, su saber técnico, a veces se vuelven indispensables de la empresa o la empresa los ha vuelto indispensables, como por ejemplo, los capacita. Entonces, es un ingeniero electrónico, por ejemplo, que se especializó en... La empresa, por ejemplo, crea un modelo de utilidad, es decir, que es cuando yo le doy una nueva funcionalidad a algo, un invento ya hecho, o una patente ya industrial, y yo necesito a alguien que me le ayude a hacer mantenimiento. Entonces, es algo que yo solo tengo como empresa, y yo contrato a una persona para que le haga mantenimiento, le explico tal cosa, lo mando a capacitar a Europa para que sepa lo que mejor pueda para manejar esa máquina. Y le pago muy bien por sus servicios. Pero resulta que llega la competencia de afuera, monta una sucursal aquí en Pasto y le dice, bueno, ¿usted cuánto le pagan allá? 5 millones, le pago 10. Vengas a trabajar conmigo. Nosotros tenemos una máquina que hace algo parecido. Queremos que se venga a trabajar con nosotros. Pero tiene que decidir ya. Entonces, hay dos escenarios, ¿no? Uno de competencia desleal por parte de la empresa nueva, veamos como para que miremos los dos escenarios del derecho comercial y del derecho laboral. Pero también el trabajador está en ese aprieto de quedarse o no quedarse en la empresa y decide renunciar e irse a la otra. Resulta que la otra empresa no solo le quita al trabajador, sino que además cobra menos por los servicios que éste ofrecía. Entonces, una práctica, pero de competencia desleal al extremo. ¿Qué sucede entonces con la empresa? Empieza a tener dificultades porque se le daña la máquina, no tiene quien le haga mantenimiento, hace procesos de selección, no consigue a ese trabajador, pasa 1 o 2 meses, y entonces como no puede prestar los servicios, los clientes empiezan a pasar a la otra empresa y se queda entonces sin clientes y sin trabajador. Aparte de las acciones que le competen en materia comercial, porque él puede demandarlo al otro ante la Superintendencia de Industria y Comercio en perjuicios por competencia desleal, pues puede demostrar contablemente, ¿ya?, que sus ingresos disminuyeron abismalmente con ocasión de su salida intempestiva de la empresa. Entonces, yo perdí en esos 3 meses 300 millones de pesos de ingresos. Puedo demandar a ese trabajador y cobrárselos. ¿Listo? Entonces, en esos escenarios en los cuales un trabajador se vuelve indispensable, aunque pues en el escenario capitalista en el que nosotros vivimos se dice que nadie es indispensable, pero en esos casos en que en realidad el trabajador es indispensable, pues hay que tener mucho cuidado de que se vaya intempestivamente, o usted como trabajador si se volvió indispensable, pues tener mucho cuidado de irse de esa manera, porque puede ocasionar ya un problema que le puede condicionar una demanda. ¿Qué hemos visto demandas que hayan hecho los empleadores frente a sus trabajadores? Pues yo no las he visto puntualmente, pero la ley puede habilitar al empresario para que lo haga. ¿Listo? Clarísimo entonces con las modalidades del contrato de trabajo. ¿Existe alguna duda?
No, profe. ¿Los demás? ¿Profe? Dígame. Ah, pensé que se había ido. Entonces, ¿hay dudas de pronto? No, ¿no? Bueno. Entonces, no No, profe. habiendo... Cuénteme. No, profe, que no hay duda. Ah, bueno, bien, listo, gracias. Bueno, entonces habíamos dicho que ese contrato de trabajo tenía unas características y una de esas características era que era revisable. ¿Qué es la revisión? Y aquí sí les voy a pedir que me pongan harta atención estos minutos que nos quedan, ya porque esto es lo que se está ahorita debatiendo en materia del derecho laboral. El contrato de trabajo es revisable, nos dice el código, cuando sobrevengan circunstancias imprevisibles que afecten gravemente a la economía y que impidan su continuidad. ¿Y en qué se basa entonces esta revisión? En la famosa teoría traída del derecho civil de la imprevisión. En síntesis, la teoría de la imprevisión me dice que ante fenómenos imprevisibles e irresistibles, ¿ya?, como un terremoto, un apresamiento de enemigos, ¿ya?, es decir, que estamos en guerra con un país extranjero y se toman la empresa como cuartel, o un acto de autoridad competente, digamos, como cuando, entonces en este caso es el ejército el que toma la empresa para amotinarse y utilizarlo como cuartel, pues definitivamente yo no puedo continuar con mi ejercicio empresarial. Entonces tiene que haber un fenómeno grave, imprevisible e irresistible, es decir, que no se, con máximo esfuerzo no se puede continuar, que devenga entonces en que las partes no puedan cumplir sus obligaciones, ¿ya? Y en caso tal, entonces se condonan algunas obligaciones o se permite la terminación del contrato. En materia laboral esto también aplica, pero con unas condiciones. Entonces, primero, solo es el juez del trabajo quien puede revisar un contrato, es decir, puede verificar si hay o no circunstancia grave económica que impida la continuidad y eventualmente ordenar su terminación. Solo el juez del trabajo, para que tengamos claridad en eso, porque ahorita hay cantidad de circunstancias, ustedes no saben la cantidad de llamadas que yo he recibido estos días, de ex estudiantes, de clientes de la oficina, de hasta trabajadores o empresas que me dicen, vea, es que les vamos a proponer a los trabajadores este tipo de situaciones, ¿ya? No es el empleador, no es el trabajador, no es ni siquiera la autoridad administrativa del trabajo, es decir, el ministerio, es el juez. Malas noticias en este momento, la justicia laboral se encuentra con suspensión de términos, es decir, está laborando sin recibir nuevas demandas. En consecuencia, ¿ya?, hoy iba a haber un evento justamente del Colegio de Abogados del Trabajo en el cual se iba a proponer justamente eso, que se reactive virtualmente la justicia laboral porque muchos empresarios quieren terminar sus contratos, pero solo un juez lo puede dictaminar. Entonces, requiere una demanda y que un juez se pronuncie de manera eficaz y diga, sí, en efecto, esta circunstancia económica llamada expansión del virus SARS-CoV-2, que es como se denomina el virus, el COVID-19 es la enfermedad, generó un impacto económico de tal manera que definitivamente ese contrato debe acabarse. Y es lo que está sucediendo, por lo menos, con las personas que no generan, digamos, que no comercian productos de primera necesidad. Por ejemplo, yo tengo un local de manufacturas de cuero, hago unos bolsos o carteras o lo que quieran artesanales de primera calidad, ¿ya? Tengo mis artesanos, ya mis confeccionadores, mis vendedores, mi administrador de mi local, pero ahorita todo el mundo está pensando en proveerse de alimentos y bienes de primera necesidad y no en comprar una cartera de cuero lujosa. Entonces, definitivamente, pues yo me estoy yendo a la quiebra. Y el Ministerio del Trabajo ha sacado unas circulares, que ustedes tienen que leérselas muy juiciosos, ¿ya?, que dicen que hay que privilegiar ese principio de estabilidad en el empleo. Entonces, ¿qué debo hacer? Acudir ante el juez del trabajo y solicitar la revisión y la terminación de ese contrato, para que tengamos claridad en eso. Hasta que el juez no decida, tienen que seguirse pagando los salarios y prestaciones sociales al trabajador.
Entonces, en este caso, el empleador está obligado a seguir ya pagando los salarios y las prestaciones sociales hasta que el juez del trabajo decida. Grave, gravísimo para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y para la microempresa. Profe, y si los, digamos, por ejemplo, esto de las cuarentenas, o sea, ya no termina el 13 de abril, sino que pues se expande en el tiempo, entonces, como sea, ellos tendrían que activar a los jueces para que puedan suspender los trabajos. No, yo creo que se va a ir por otro lado que lo que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, nosotros vamos hasta las 9:20, ¿no? Bueno, unos 10 minuticos, yo creo que sí alcanzamos. Para darle respuesta a su pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita en las empresas? Entonces se presenta otra modalidad, ya para suspender los efectos del contrato. Digamos, ya no para terminarlos, la revisión busca eventualmente la terminación del contrato, pero hay una figura que es la suspensión. La suspensión puede darse de tres maneras. De pleno derecho quiere decir cuando no depende de la voluntad de las partes, como un fenómeno, un desastre natural, ya en el cual el terremoto pues destruye la empresa y yo no puedo como trabajador irme a parquear afuera, ya a decir, bueno, a mí me pagan porque no es mi culpa que se haya derrumbado la empresa. Entonces, en ese escenario pues definitivamente se suspende el contrato de pleno derecho. Por acuerdo entre las partes, ya sea porque suscribimos un acuerdo denominado suspensión del contrato de trabajo, o por orden de autoridad competente, cuando es el Ministerio de Trabajo o las autoridades de salubridad quien, por eso pongo esta imagen aquí, sella una empresa, por ejemplo. ¿Ya? ¿En qué consiste esa suspensión? Como su palabra lo indica, pues suspende las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones principales? Pues prestar el servicio personal por el trabajador y pagar el salario y las prestaciones sociales por parte del empleador. En consecuencia, si se da el fenómeno de la suspensión, pues el trabajador deja de prestar el servicio y el empleador deja de pagar la remuneración. No obstante, estas circunstancias, pues, cuando hay suspensión, debe respetarse los derechos adquiridos. Con ustedes ya vimos que eran los derechos adquiridos, ¿cierto? ¿Sí o no? No, profe. ¿No? Bueno. ¿Alguien iba a intervenir? Bueno. Profe, ¿no eran los que uno adquiere por el hecho de ser empleado? No, los derechos adquiridos tienen que ver con una circunstancia de que los derechos ingresan al patrimonio del trabajador. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Yo genero ya vacaciones después de haber laborado un año. Entonces, yo empecé a trabajar el 2 de enero del 2019. Al 2 de enero del 2020, pues ya cumplí un año y tengo derecho a pedir mis vacaciones, pero no las pido todavía. Me quiero ir por allá en Semana Santa, después de Semana Santa. Pero resulta que un empresario visionario se anticipa lo que está sucediendo en Europa, en China, con ocasión de esto, y le dice, venga, tenemos que hacer una suspensión del contrato de trabajo. Hagámosla de mutuo acuerdo, la empresa tiene que cerrar por algunos momentos, pero yo le voy a mantener su trabajo, cerrémosla suspendamos el contrato por unos 4 meses, hagámoslo de mutuo acuerdo. Y el trabajador dice, listo, no tengo ningún problema. La suspendemos. Pero el trabajador le dice, venga, firma la suspensión, y al otro día dice, no, pero pues la expresión coloquial, bruto, pues no debía haber ido a haberle dicho que me dé vacaciones, pues para irme con platica a la casa y no irme a la casa sin salario, porque suspende la obligación del salario. Y le va y le dice, vea, empleador, necesito que antes de la suspensión me dé las vacaciones. Y el empleador le dice, no, su contrato está suspendido y ahorita no le voy a dar vacaciones. Entonces, mal. El derecho a las vacaciones lo adquirió el día 2 de enero del 2020
20 cuando cumplió un año. Entonces, ese derecho entró al patrimonio del trabajador y ya no se lo pueden quitar. En consecuencia, el empleador tendría que darle vacaciones y luego hacer una suspensión. ¿Vale? Entonces, en ese caso, la suspensión, pues, no afecta a los derechos adquiridos, pero sí interrumpe el término para liquidar prestaciones sociales, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con estos escenarios de jubilación, cesantías, vacaciones. Es decir, que no se cuentan, ¿ya? Pero si yo tengo un trabajador gravemente enfermo, ¿ya? Todas las prestaciones derivadas de la enfermedad laboral o enfermedad común actualmente, o las prestaciones derivadas de la muerte del trabajador, digamos, el empleador tiene obligación de cubrir a veces los auxilios funerarios, digamos, los gastos funerarios del trabajador. Entonces, esas obligaciones no se suspenden. Entonces, supongamos, en el peor de los escenarios, se suspendió el contrato, ese trabajador tenía derecho vía el reglamento interno de trabajo a unas prestaciones de carácter económicas por derivadas de los gastos de funeraria, digamos, por la muerte, y con tan mala fortuna que durante la suspensión se contagió y falleció. Entonces van donde a la empresa a decirle, bueno, él tiene derecho al pago de los gastos fúnebres, y le digo, no, el contrato estaba suspendido, no tiene derecho a nada. No, se mantienen esas obligaciones. ¿Listo? Entonces, la suspensión es una figura que me permite, como su palabra lo indica, suspender los efectos del contrato de trabajo, salvo, digamos, lo relacionado con los trabajadores gravemente enfermos o por temas de riesgos laborales, en los cuales se mantienen esas obligaciones, y tiene respeto por los derechos adquiridos. ¿Cuáles son las causales para suspender un contrato? Y entonces aquí viene el ejercicio y el debate. La fuerza mayor o caso fortuito que impida su ejecución. ¿Qué es la fuerza mayor? ¿Qué es el caso fortuito? La ley en Colombia los ha entendido de manera general como aquel evento imprevisible, ¿ya? Imprevisto, al cual es imposible resistir. Entonces, ¿cómo qué? Nos da ejemplos: un naufragio, una guerra con apresamiento de enemigos, un terremoto, un huracán, un acto de autoridad competente, ¿ya? Entonces, en este caso, la pregunta que ustedes se van a hacer y que debemos analizar es si estamos ante una fuerza mayor o caso fortuito que impida temporalmente la ejecución del contrato. Entonces, como para ir concluyendo, nosotros tenemos dos ejercicios. ¿Listo? Estos ejercicios deben cargarse, uno se hace en plataforma directamente y el otro se carga como trabajo en PDF en la plataforma. El primero es un taller escrito en el cual yo quiero que ustedes acudan pues a la mayor tipo de fuentes. Ustedes son profesionales ya de un semestre avanzado, estudiantes de un semestre avanzado, entonces pues tener en cuenta de que no son respuestas de sí porque sí, sino con la argumentación y los sustentos debidos. Si van a copiar, pegar, por favor, tener en cuenta las normas que se utilizan en la universidad para efectos de presentar trabajos. Me han dicho los profesores que en pregrado se está exigiendo normas ICONTEC. Sin embargo, para los que van a hacer tesis, les van a exigir APA sexta versión. Entonces, pongámonos de acuerdo con qué normas vamos a trabajar para efectos de nuestros trabajos. ¿Listo? Yo eventualmente recomendaría que sean las APA sexta versión. Yo se las cuelgo ahí en la plataforma, unas de la Javeriana que son muy sencillas de manejar. O incluso hay tutoriales en YouTube para configurar el Word para que les haga la APA automáticamente. ¿Listo? Para que no estén pagando, porque por ahí me contaban que luego les cobran de 500 a 1.000.000 de pesos cuando hacen sus tesis por pasarles a eso. Entonces, hagamos un pequeño sondeo allí con qué normas vamos a trabajar, APA o ICONTEC. Digamos, es un trabajo sencillo, o sea, que las citas que van a hacer son poquitas, ¿no? Pero como para que vayan
como se dice, adentrándose en este tema de las citas investigativas. Entonces, mientras se manifiestan ahí al chat, pues vamos avanzando en el trabajo. Y tiene que ver con responder debidamente argumentado, acudiendo a la norma, acudiendo a la doctrina, digamos, a los conceptos del ministerio, a la jurisprudencia, si es posible, digamos, a alguna sentencia de la Corte Suprema, Sala Laboral, que nos permita contestar, aunque la mayoría se contesta con conceptos del ministerio, y a la experiencia, ¿ya? En mis trabajos yo siempre pido, digamos, mucho y valoro mucho y califico mucho la opinión razonada del estudiante. Entonces, estas son las preguntas y son sencillas. Y yo creo que con lo que hemos visto en esta sesión las podríamos responder, pero la idea es que las soportemos un poquito más. Entonces, ¿cuáles son las 4 preguntas que debemos contestar? Primero, si el contrato a término fijo es un contrato con vocación de permanencia, es decir, que busca amparar la permanencia en el empleo, o es un contrato de carácter transitorio. ¿Listo? Eso ustedes pueden leer el código sustantivo y sacar sus propias conclusiones, pero también consultar ya en internet. Cuando ustedes ingresen a buscar normas, yo les he dejado en la plataforma cuáles son las normas que ustedes deben buscar, digamos, porque pueden correr el riesgo de acudir a normas desactualizadas o normas que no son colombianas, ¿ya? Y uno pensaría que es descabellado, pero ya me ha pasado. Llegan a las exposiciones con normas de otro país. Entonces, para tener claridad con ese tema, yo siempre utilizo las normas de lo que se denomina la página de la Secretaría del Senado. Entonces, les voy a compartir aquí, digamos, la forma en las que se debe buscar las normas para que no tengamos problema. Entonces, por ejemplo, yo les comparto aquí esta ventana de internet. Entonces yo ingreso aquí, por ejemplo, código sustantivo del trabajo, Secretaría Senado. ¿Listo? Entonces, en Secretaría Senado yo encuentro las normas actualizadas y algunas ayuditas adicionales. Por ejemplo, el taller me dice que revise concretamente, ¿ya?, el artículo 46, haga un análisis retrospectivo, es decir, un análisis histórico de ese artículo y defina si se ha causado perjuicio al trabajador o no. Cuando yo hablo de precarización del trabajo, tiene que ver con que se hayan desmejorado las condiciones de los trabajadores. Y le puedo hacer clic, digamos, aquí está el artículo vigente, la norma que aplica en este momento. Pero yo me voy aquí a legislación anterior, todos están viendo, y encuentro las distintas modificaciones que ha sufrido el código. Entonces, inicialmente era este, en 1950, en el 54 cambia a este, en el 65 cambia a este, y ya con la ley 50 del 90 queda como está actualmente. Entonces, es que ustedes analicen, hagan un paralelo de estas tres reformas y me digan si las condiciones se han mejorado o se han precarizado para los trabajadores. ¿Listo? Entonces, la norma, todos los enlaces de las normas yo las tengo publicadas ya en la plataforma para que accedan directamente, pues, y no tengan que estar buscando. Digamos, las normas ya escogidas en los mejores sitios donde ustedes puedan acceder a normas actualizadas. Más sin embargo, como está teniendo itinerancia la plataforma, pues con los mantenimientos, ya les enseño cómo buscar. Cuénteme. Profe, ¿y los puede subir a ¿Después de Classroom? cuánto, profe? Como les decía, están subido todo a plataforma. Ya la universidad nos ha manifestado que manejemos la plataforma del Moodle. Entonces yo a Classroom solo estoy subiendo la Profe. información para compartirla. Pero sí está caído. Es que esa No, pero- plataforma no, pero- no pero pueden miren. ingresar.
No, pero ahí sí les desmiento, digamos, en la medida de que solo está caída desde las 6 de la tarde porque está de mantenimiento. Hemos trabajado con los otros cursos todos estos días, ¿ya? Por eso les importante que los que no se hayan podido matricular me dejen su código en el chat para yo mañana en la mañana matricularlos a todos de una, digamos a los que falten, y ustedes inmediatamente entran con su cuenta institucional, ya les aparece el curso matriculado. ¿Listo? Para que no tengamos dificultades. Y Profe, y si solo sube el material a Classroom, sería bueno, solo el material y la actividad se la cargaría la plataforma. es que miren, yo les soy honesto, o sea, no es que no quiera porque, digamos, el Classroom también es fácil de manejar, solo que la universidad nos ha dado la instrucción de que se haga por Moodle, porque el Moodle les mide la itinerancia a ustedes y al profesor, ¿sí me hago entender? Aquí, Profe, pero los demás lo hacen en Classroom, usted es el único que está haciendo así. pero miren, o sea, yo les digo por una situación. Nosotros hemos estado en reuniones y el director ha sido, digamos, no sé si en el caso de mercadeo, pero digamos en administración sí nos han puesto, digamos, muy claro ese tema porque la itinerancia, incluso para ustedes, de mirar si están conectados o no, no solo se va a manejar desde este punto, sino que el Moodle permite vigilar cuántas veces ustedes ingresan a la plataforma. El Classroom no. Entonces, vamos a manejarlo por la plataforma, les voy a pedir el favor, no es que me quiera imponer, digamos, arbitrariamente, pero porque es la plataforma que utilizan la mayoría de universidades y es una plataforma sencilla de trabajar, solo con su correo de Google ustedes acceden y acceden al material. Ahorita intentamos, de todas maneras, saber si ya está restablecida, aunque sea por un momento, para enseñarles, digamos, muy fácilmente cómo se accede al material. Pero les cuento que es muy sencilla de trabajar, ¿vale? Porque si no, hacemos doble trabajo. ¿Ya? Y las calificaciones y los trabajos se van a montar en plataforma para su calificación. Ahí va a haber retroalimentación, etcétera, etcétera. La idea es que nos vayamos amoldando a esta plataforma. ¿Listo? Bueno, volviendo al taller. La otra pregunta. La suspensión de una obra de construcción muta, es decir, transforma los contratos laborales, ¿ya? Y los convierte en un contrato a término indefinido. Entonces, ojo con esa circunstancia. ¿Listo? La suspensión de una obra de construcción suspende sus contratos de obra o los convierte en contratos indefinidos. Digamos, la pregunta es si los convierte o no en un contrato indefinido. Y el cuarto punto, que tiene que ver con un tema de investigación, pero también, y una vez les anticipo, se puede resolver con un concepto de ministerio, es, por ejemplo, muchas empresas utilizan un escenario que es que hacen varios contratos a término fijo, pero entre ellos hay espacios interrumpidos de unos 5 o 10 días, ¿ya? Pero así puede haber empresas que tienen personas por años, personas trabajando cada 3 meses, pasan 15 días, otros 3 meses, pasan 15 días, otros 3 meses. ¿Listo? ¿Qué pasa con esos contratos? ¿Ya? La pregunta la he formulado de esta manera, pero para que me la entiendan, es si la secuencialidad de distintos contratos de trabajo que tienen identidad de partes, identidad de funciones, identidad de salarios, pero se encuentran en periodos interrumpidos de tiempo, es decir, con algunos espacios interrumpidos de algunos días, tiene alguna consecuencia legal. Y anticipándonos, ¿no? Cuando es un contrato a término fijo que se va prorrogando, pues ustedes saben que yo tengo derecho a una prórroga de 1 año, la cuarta. ¿Qué pasa en estos contratos? ¿Listo? Eso es un trabajo en grupo que ustedes me tienen que entregar para la próxima semana. ¿Listo? Para que tengamos claridad en ese punto. Y hay un trabajo individual, ¿ya? También para la... Perdón, Cuénteme. ¿para qué fecha exactamente está pidiendo usted este trabajo? Para el miércoles de la próxima semana. Es que nosotros tenemos suspensión por Semana Santa. ¿En Semana Santa, profe? Pero... No hay clases. pero ya lo definieron, ya hay comunicado Sí. oficial. ¿Sí? Ya lo notificaron. Bueno, entonces lo dejamos Hoy en la para... mañana. Listo, entonces lo dejamos para después de Semana Santa, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, sí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿Cuántos? pero muy juiciosos, ¿no? Entonces, el otro...
Qué pena, En grupos los de grupos, 4 personas. grupos máximo de 4 personas. Hay un grupito que me va a quedar de 5, pues para que queden completos. ¿Vale? La otra pregunta tiene que ver con unas preguntas que vamos a realizarlas en el foro. En la plataforma tiene un foro. La idea es que nosotros todos participemos allí. Si es del caso, demos discusión. Si una persona no está de acuerdo con la otra, muy respetuosamente hacemos discusión. Pero la idea es que utilicemos este escenario del foro virtual para dejar en consideración nuestras posiciones sobre lo que está sucediendo ahorita. Por eso yo no entré con el tema del coronavirus directamente, porque en plataforma yo les he dejado el link para que ustedes accedan a unas circulares que están del Ministerio del Trabajo. Realmente son unas circulares muy fáciles de manejar, que nos dan varios escenarios, nos dan, digamos, las opciones que tienen los empleadores para mantener en el empleo a sus trabajadores y qué cosas no se deben y qué cosas sí se deben hacer en esta emergencia sanitaria. Entonces, contestar estas 3 preguntas. Si ante la emergencia sanitaria declarada por el gobierno, ante la expansión de este virus, se encuentra configurada una fuerza mayor o caso fortuito que permita suspender el contrato, sería la pregunta si hay, digamos, si esta emergencia es o no causal de suspensión, si yo puedo obligar a mis trabajadores a firmar suspensiones de los contratos, y si en el caso de que de buena fe, con el consentimiento libre y espontáneo del trabajador, se suscribe un acta de suspensión, si se deberían suspender o no las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social. ¿Ya? Entonces, para responder esta última pregunta, ustedes sí, eso no lo van a encontrar en las circulares, sino tienen que hacer una interpretación conforme a esos principios, ¿ya? Y la situación. Porque ese es el escenario. Digamos, usted, empresario o trabajador, de buena fe va a decir, sí, en serio, no tenemos clientes, vamos a suscribir un contrato de trabajo. Entonces, una suspensión del contrato. Entonces, firman la suspensión y la pregunta es si ese trabajador se va para la casa con o sin seguridad social. ¿Listo? Y es una interpretación que ustedes la tienen que hacer pues, desde su punto de vista personal conforme a estas instrucciones. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro frente al trabajo? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, ¿es el último trabajo que también toca entregarlo en Classroom o solamente No. para Ese último sustentarlo? trabajo, insisto, no es en Classroom, es en plataforma. Ese último trabajo se hace en una pestaña de la plataforma que se llama Foro. Vean, yo voy a intentar ingresar. Ojalá que haya cargado. No, ¿Y para sigue cuándo acá. es el foro? También, ambos trabajos son para después de Semana Santa. ¿Listo? Entonces, es una participación razonada, argumentada en el foro, y ojalá podamos dar discusión ahí para debatir sobre este punto que tanto ha sucedido. En el link puede suceder que de un día para otro suba el ministerio otra circular, entonces hay que estar muy atentos, digamos, a noticias, aunque estas noticias últimamente nos tienen ya bastante angustiados de estos días, pero digamos, estar muy atentos porque el ejercicio del foro parte de un conocimiento previo contenido en las circulares, pero tiene que ver más con un debate desde el punto de vista de la opinión personal. Yo sé que muchos de ustedes son trabajadores o muchos de ustedes son empresarios, entonces allí es a manifestar esa posición argumentada, razonada de que lo que ustedes piensan que debería hacerse en estos casos. ¿Listo? Entre otras cosas, ¿y por qué este foro allí? Como les manifestaba, digamos, nosotros tratamos como profesores también de ser interlocutores en otros escenarios y la idea es hacer un sondeo, digamos, acá desde el punto de vista académico para transportarlo también a otro lado y decirle, mire, en Pasto queremos o pensamos que se debería hacer esto, ¿ya? Entonces, muy juiciosos con eso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algunos de ustedes pues ya me han llamado o ya me han escrito al WhatsApp o al correo electrónico o en el mismo foro. ¿Vale? Entonces, si es necesario, digamos, para el tema de la plataforma, si nos ponemos de acuerdo, bueno, mañana tenemos clases todavía, ¿no? Entonces, mañana intentamos ingresar para efectos de continuar con el tema de suspensión, ¿vale? Entonces,
me anticipa el tema del trabajo, pues para efectos de mañana tratar de ingresar allá a plataforma para que ustedes vayan analizando sus documentos y si tienen alguna duda, pues mañana la analizamos. ¿Listo? Entonces mañana esperamos terminar con el tema de suspensión y avanzar. Les insisto, porfa, no me dejen solo hablando a mí, les pido que interactuemos un poquito más, digamos, en el tema de que tengan las preguntas que bien tengan. Y en especial, si alguien quiere anticiparse, pues y empezar a leer esas circulares y mañana dar el debate, pues mucho mejor porque nos va a facilitar el tema del trabajo. ¿Listo? Entonces, agradezco mucho su Bueno, participación. profe. Gracias, Por favor, profe. Hasta luego. dejen registro de su asistencia. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe, que esté bien. Una preguntita, mañana nos vemos a la hora que está en el horario o si de pronto van a anticipar clases, por favor me escriben antes, ¿vale? Hola, profe, profe, qué pena, profe Galo, regálenos un minutico que estamos terminando la otra clase, porfa. ¿Con qué clase tienen? Profe, una pregunta para las respuestas. ¿Toca Norma Zapa también o sabemos? Simplemente escribimos las respuestas en el foro. No, en el foro sí es una intervención nomás virtual. ¿Ya? Profe, Es qué como- pena, es que ya iniciamos la otra clase. Tranquilas, tranquilas, no se preocupen. Pero entonces, si van a adelantar la clase de mañana, por favor me avisan con anticipación, ¿vale? Ok. Listo, profe, gracias. Estén Profe bien. Carlos, tengo una pregunta. Mucho gusto, cuénteme. Profe, ¿cómo hacemos para lo de la plataforma? Pues porque yo la verdad sí he tenido bastantes problemas, no solo con su clase, pues para entrar a la plataforma, sino también con otra que es de humanidades. Espera, ¿no? Entonces, Mándeme su correo, yo lo matriculo directamente y mañana hacemos el ejercicio. Apenas comience la clase, arrancamos con el manejo de la plataforma, ¿vale? vale, profe. ¿Para que nos matricule? Digamos, a los que no se han podido matricular directamente, les pedí que me dejaran el correo aquí en el chat para efectos de hacerles la matrícula manual. Profe, ahorita pues solamente vemos 5 ya aquí, ¿no? ¿Será que es posible de que usted pueda revisar ahorita o se lo enviamos No, nomás? la plataforma está caída, por eso les pido que me dejen el Ah, correo vale. aquí. Ujú, Vale, están profe, entonces ya le escribo. están ¿Listo, profe? están en mantenimiento. Vale, profe. Ya le envié, profe. Gracias. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Vale, profe, gracias, que esté bien. Pase buena noche. Igualmente, hasta luego. Vale, profe, hasta luego, gracias.